Buenas tardes, somos estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente Continua y Técnica de la localidad de Riacho Gié. Estamos cursando el primer año de la carrera Profesorado de Educación Primaria. Desde la unidad curricular de Ciencias Naturales realizaremos un video de la unidad número 7. Los integrantes que conforman este grupo son Brizola Gonzalo Daniel, Rajoy Fabián Eduardo, Leiva Lourdes Anabel y la que le habla González Rocío. Soy la alumna Leiva Lourdes Anabel y los temas que desarrollaré son modelo atómico, núcleo atómico y estabilidad nuclear. La historia de los modelos atómicos empieza en la antigua Grecia. Eran los filósofos quienes, entre otras cosas, se ocupaban de pensar cómo estaba constituida la materia, y había dos opiniones concentradas. Por un lado, la de Demócrito y su maestro Leucipo, y por otro lado, la de Aristóteles. Demócrito y Leucipo afirmaban que un trozo de metal podría dividirse en dos partes, cada una de estas a su vez en otras dos y así sucesivamente, hasta que llegó un momento en el que se obtenía una partícula tan diminuta que ya no era posible dividirla. A esa partícula la denominaron átomo. Según estos filósofos, los átomos no eran todos iguales, sino que adquirían la característica de la materia a la cual pertenecían. Además, sostenían que los átomos eran eternos y se diferenciaban por la forma, la medida, el peso y la posición. Por lo tanto, la creación de la materia era la consecuencia natural del incesante movimiento giratorio y del choque de los átomos en el espacio. Aristóteles, en cambio, consideraba que la materia era continua y que los átomos no existían. Afirmaba que cualquier material en el planeta estaba constituido por 4 elementos: aire, agua, fuego y tierra, y que cada una poseía 2 cualidades fundamentales que lo diferencian: frío, húmedo y seco. Teoría atómica de Dalton. Dalton estableció que la materia no era continua, sino que estaba formada por partículas muy pequeñas a las que denominó átomos, al igual que Demócrito y Leucipo. Sobre esta base, enunció en 1803 su teoría atómica. La materia estaba formada por partículas indivisibles e indestructibles. Los átomos son esferas rígidas. Todos los átomos del mismo elemento son iguales entre sí, pero diferentes de los átomos del mismo elemento. Los átomos de elementos diferentes se combinan para formar átomos compuestos. Los átomos no se crean ni se destruyen, aun cuando se combinan en las reacciones químicas. Teoría atómica de Thomson. El físico británico Joseph Thomson realizó experiencias que demostraron la existencia en los átomos de partículas con carga negativa y masa definida, a las que llamó electrones. El átomo era divisible y estaba formado por partículas aún más pequeñas. Thomson postuló un modelo atómico que se conoce como budín de pasas. Según este modelo, el átomo era una esfera sólida de carga positiva sobre la que se disponían los electrones como las pasas en un budín. La suma total de cargas positivas y negativas era nula. Teoría atómica de Rutherford. El físico y químico británico Ernest Rutherford en 1911 dedujo que la mayor parte del volumen del átomo debía estar formada por espacio vacío y que en su zona central poseía una pequeñísima porción de materia a la que denominó núcleo atómico. Ese núcleo poseía carga positiva, ya que rechazaba las partículas positivas con las que era bombardeado. Según Rutherford, los electrones de carga negativa giraban alrededor del núcleo atómico distribuidos en órbitas, como lo hacen los planetas alrededor del Sol. Por eso, este modelo se conoce como modelo planetario del átomo. Un año después, Rutherford afirmó que los núcleos de todos los átomos contienen protones, partículas positivas de igual magnitud de carga que los electrones, pero de signo contrario. El modelo de Dalton había quedado atrás. Teoría atómica de Niels Bohr. En 1913, un discípulo de Rutherford, Niels Bohr, mejoró el modelo. Afirmó que los electrones giraban alrededor del núcleo característico. Cuanto más alejada del núcleo estuviera la órbita en la que giraba el electrón, mayor sería su nivel de energía.
Al postular su modelo atómico, Bohr tuvo muy en cuenta las observaciones del físico alemán Max Planck. El modelo que propuso Bohr fue: si el átomo no recibe energía, los electrones giran alrededor del núcleo atómico en órbitas estables sin emitir energía. En determinadas condiciones, los electrones absorben energía y pueden moverse desde su órbita, estado fundamental, hacia una órbita de mayor nivel de energía, estado excitado. Cuando vuelven en su estado fundamental, se libera energía en forma de radiaciones electromagnéticas. La base para fundamentar su modelo atómico fue el estudio de las radiaciones que emiten los cuerpos luego de recibir energía. Núcleo atómico. El núcleo atómico es la parte central del átomo. Tiene carga positiva y concentra más del 99,98% de la masa total de átomos. Los núcleos atómicos no necesariamente tienen el mismo número de neutrones a que átomos de un mismo elemento. Pueden tener masas diferentes, es decir, son isótopos del elemento. La estabilidad nuclear. La estabilidad nuclear es el equilibrio entre la fuerza de repulsión eléctrica de los protones y la fuerza atractiva nuclear de corto enlace que experimentan los protones y neutrones del núcleo. Buenas tardes, soy el alumno Eduardo Fabián Rascoy. El tema que le voy a hablar son acerca de las partículas subatómicas. Las partículas subatómicas son aquellas más pequeñas a un átomo. Pueden ser elemental o compuestas a su vez por partículas como el quark, que componen los protones y neutrones. Los electrones tienen carga eléctrica negativa y una masa muy pequeña, a unos 1835 veces menor a la de los protones. Los electrones se mueven alrededor del núcleo y originan a lo que llamamos nubes electrónicas. Los protones son partículas con carga eléctrica positiva y forman parte del núcleo. Los neutrones son partículas que no tienen carga eléctrica, constituyentes del núcleo atómico y tienen una masa similar a la de los protones. Los quarks son partículas subatómicas, constituyen los protones y neutrones. Según el modelo actual, cada protón y cada neutrón está formado por 3 quarks. Ahora le voy a hablar acerca de cómo se clasifican. Se clasifican según forme la materia, como los fermiones, o transmiten fuerzas como los bosones. El modelo mecánico cuántico. El modelo de Bohr promovió las investigaciones de otros científicos. En 1927, el francés Louis de Broglie, el austriaco Erwin Schrödinger y el alemán Werner Heisenberg realizaron investigaciones que llevaron a postular lo que conocemos como modelo atómico actual o modelo mecánico cuántico. Según este modelo, los electrones no se distribuyen en órbitas definidas, sino en zonas del espacio denominadas orbitales atómicos, donde la probabilidad de encontrar electrones es máxima. Según esto es así porque no es posible medir al mismo tiempo la velocidad y la posición de un electrón. Entonces, los electrones no tienen trayectorias fijas alrededor del núcleo, sino que lo envuelven formando una nube difusa con carga negativa. Configuración electrónica. A la luz del modelo de Bohr y con los aportes de Broglie, Heisenberg y Schrödinger, surgieron varias preguntas como son: ¿cuántos niveles puede tener un átomo? ¿Qué niveles ocupan primero los electrones? ¿Lo más cercano al núcleo o lo más alejados? Para empezar, debemos decir que cada nivel de energía o nivel principal se denomina con un número. Cada nivel de energía es la región de la nube electrónica donde se encuentran los electrones similares con valores similares de energía.
Cuando más lejos del núcleo se encuentren, más energía tendrán. Puede haber hasta 7 niveles de energía. A su vez, cada nivel de energía tiene su subnivel que se le representa con la letra, se lo designan con la letra S, P, D y F. El primer nivel está conformado por un único subnivel denominado un S. El 1 representa el número de niveles y el S al tipo de subniveles. El segundo, tenemos dos subniveles, S y P. En el tercero tiene 3 subniveles, S, P y D. En el cuarto tenemos 4, S, P, D y F. En el quinto se vuelve a repetir los 4 subniveles, S, P, D y F. En el sexto disminuyen, S, P y D. Y en el séptimo tenemos S y P. Cada subniveles pueden alojar una cantidad máxima de electrones. Cualquier subnivel S puede contener hasta 2 electrones. El P hasta 6 electrones, el D hasta 10 electrones y el F hasta 14 electrones. La distribución particular de los electrones en los distintos niveles y subniveles determinan la configuración electrónica de un átomo. No es azarosa, sino que los niveles y subniveles se llenan los niveles y subniveles se llenan en un orden de carga de energía. Por ejemplo, para átomos de magnesio que tiene 12 electrones, la configuración electrónica será un S al cuadrado, 2S al cuadrado, 2P al sexto y 3S al cuadrado. Vamos a hacer acá la medida electrónica del magnesio. Un S al cuadrado, 2S al cuadrado, 2P al sexto y 3S al cuadrado. Los temas que desarrollaré son las radiaciones y sus alcances. Las radiaciones. Cuando un isótopo radiactivo modifica sus niveles de energía en busca de energía más estable, emiten radiaciones. Pueden ser 3 tipos de radiaciones: radiaciones alfa, radiaciones beta y radiaciones gamma. Las radiaciones alfa. El átomo emite 2 protones y 2 neutrones, es decir, un núcleo de átomo de helio. Así su número atómico se disminuye en 2 unidades y su masa en 4. Radiaciones beta. El átomo emite un positrón y un electrón. Radiaciones gamma. Son las más nocivas y energéticas. No se trata de partículas, sino de ondas electromagnéticas que son emitidas cuando el núcleo de un isótopo pasa a nivel menor de energía y se vuelven más estables. La desintegración radiactiva es un proceso en el cual los átomos liberan energía a través de un medio de radiación electromagnéticas, a través de partículas por medios de proceso como fusión o fisión nuclear. Este proceso de transformación es llamado desintegración radiactiva, en la cual el núcleo de los átomos emiten básicamente 3 partículas: las partículas alfa, las partículas beta y los rayos gamma. Las partículas alfa viajan a la décima parte de la velocidad de la luz y no pueden atravesar una hoja de papel.
Las partículas beta viajan a la mitad de la velocidad de la luz y sí pueden atravesar una hoja de papel, pero no una placa de aluminio. Los rayos gamas. Los rayos gamas viajan a la misma velocidad y por su gran energía solo pueden ser determinados por materiales de alto número atómico como el plomo y el blindaje.